Estimado público, como les dije, y para ganar tiempo, el descanso pedagógico lo hacemos muy brevemente. Seguimos entonces, y creo que vamos a terminar hoy con la filosofía de la historia, que es la obra que ha tenido más resonancia política e intelectual de, toda, de todo el conjunto de la creación hegeliana. Esta obra, estimado público, incluye también algunos elementos muy interesantes que son realmente originales. Por ejemplo, la idea de que la historia tiene una meta y un sentido. Y ese sentido de la historia es la autoconstrucción de la razón. Obviamente que los ilustrados franceses ya habían adelantado algunos elementos de esta concepción, sobre todo Turgot y Voltaire, cuyos nombres he puesto en la pizarra del chat más arriba, y lo mismo Condorcet, quien sin duda alguna ha influido muy fuertemente en Hegel. Eso es bueno saberlo, estimado público. Condorcet escribió poco antes de morir su famoso esbozo del progreso humano. Y ese esbozo del progreso humano, ese esbozo seguramente ha tenido una fuerte influencia en el pensamiento hegeliano. Y ese esbozo nos dice claramente que el progreso humano tiene una meta y que esa meta que le da el sentido además, esa meta es la consecución de la razón. La filosofía de la historia, estimado público, tiene un prólogo y ese prólogo que ha sido publicado póstumamente en forma separada se llama precisamente La razón en la historia. Como les he contado, Hegel murió inesperadamente en una pequeña epidemia de cólera en 1831. Murió inesperadamente y rapidísimamente, de modo que él no pudo ordenar sus papeles. Y se han descubierto posteriormente diversas versiones, todas muy similares, de esta obra, La filosofía de la historia. Pero entre esos manuscritos póstumos hay una especie de prólogo altamente filosófico que se llama La razón en la historia. Y aquí Hegel explicita y profundiza esa idea de la ilustración, de que la razón se constituye en el eje y la meta de la evolución humana. Nuestros antepasados, en la época de las cavernas, obviamente no sabían nada de esta temática, pero a diferencia de los animales, según Hegel, empezaron a construir sociedades que eran más racionales que las sociedades de los monos y de algunos animales similares a la vida humana. Porque muy tempranamente, y aquí Hegel haciendo gala de sus enormes conocimientos históricos, nos muestra por los restos prehistóricos, por ejemplo, túmulos funerarios, entierros, pinturas rupestres, o sea, pinturas sobre rocas de las cavernas. Hegel nos muestra que el ser humano desde un comienzo quería algo más que solo sobrevivir, algo más que solo sobrevivir como los animales. Quería construir algo más o menos duradero. Y desde el
Primer momento, por un lado, el ejercicio de ritos proto-religiosos y por el otro lado, la construcción de pequeñas jerarquías sociales, según Hegel, son muestras de que el ser humano quería superarse a sí mismo desde un comienzo. O sea, el ser humano se diferencia del reino animal, entre otras cosas, porque es consciente de que es algo diferente de la naturaleza. El ser humano, según Hegel, es lo otro de la naturaleza. Y según Hegel, la determinación de ese espíritu humano es la conjunción de la razón, o sea, de un actuar que no tiene que ver necesariamente solo con emociones y con instintos, sino con la consecución de un marco razonable que quiere un poquito más de seguridad a largo plazo y de libertad individual. Entonces, según Hegel, eso es lo importante en la historia universal. El ser humano se diferencia de la animalidad, cosa que hoy obviamente es muy controvertida. Hoy en día tenemos, estimado público, una defensa muy fuerte de ecosistemas y también de los animales, lo cual está muy bien. Son cosas que yo comparto plenamente. Pero hay que fijarse en un elemento histórico. Hegel, después de todo, es un hijo de su época. Y hace 200 años, estimado público, no había ni la más remota conciencia ecológica. No había el culto a los animales y a la naturaleza como hay hoy. Ni Marx tampoco tuvo la más remota y el más remoto interés por la protección de ecosistemas. Entonces, no nos debemos extrañar de ninguna manera que Hegel no haya tenido ninguna simpatía por la protección de la naturaleza, y más bien que él haya creído que los seres humanos, como lo otro, lo diferente a la naturaleza, somos obviamente superiores a los sistemas naturales, porque nosotros reflexionamos sobre nosotros mismos. Nosotros pensamos acerca de nosotros mismos, nosotros escribimos historia. Y si no escribimos, por lo menos pensamos en términos evolutivos. Y esto, según Hegel, es realmente algo único de la especie humana. Al pensar en términos históricos, o sea, hemos evolucionado, ya no estamos en la época de las cavernas, cada día que pasa hay mayores progresos. La época de Hegel, estimado público, es la época donde la revolución industrial ya se ha establecido en la Gran Bretaña y cada día, hace 200 años había nuevos inventos tecnológicos. Por ejemplo, justamente en los últimos años de la vida de Hegel se instauran los ferrocarriles que revolucionan completamente el ámbito de los transportes en Europa y en el mundo. En la época de Hegel ya se empiezan a descubrir las ventajas de la electricidad. En la época de Hegel, estimado público, mejoran las carreteras, mejora claramente la producción agrícola, da un gran avance con el descubrimiento de abonos y el uso intensivo de abonos, etcétera, etcétera. Entonces, él vive una época en que la razón, o sea, el raciocinio humano, nuestra capacidad de mejorarnos a nosotros mismos se hace evidente, manifiesta esa capacidad en todos los aspectos de la vida humana. En una palabra, la razón en la historia es determinante.
No nos debe entonces sorprender que Hegel haya creído, estimado público, que la razón es el motor de la historia. En eso, él, un hijo de la Ilustración, igual que Marx, un hijo de esa época en que la tecnología traía cada día avances, cada día progresos, y donde todavía no se vislumbraba ningún rasgo negativo del progreso material. Ni Marx, ni Hegel, ni Engels, ni ninguno de estos grandes pensadores del siglo XIX dice algo opuesto al progreso tecnológico. Son los románticos que vamos a ver en una sesión muy posterior, cuando hablemos de la crítica a la filosofía moderna, que también es el tema con que vamos a terminar este curso. La época de los románticos, y Hegel era el gran enemigo de ellos. Los románticos son los que ven los lados negativos de la industrialización, de la urbanización, en una palabra, de la modernidad. Hegel era enemigo de los románticos, que ya eran fuertes y que ya abren brechas en la propia Universidad de Berlín, en la figura de Arthur Schopenhauer, el gran enemigo de Hegel, que en vida de Hegel no tuvo ninguna importancia. Schopenhauer había sido nombrado también profesor de filosofía en la misma Universidad de Berlín como Hegel. Schopenhauer no podía oler a Hegel y puso el horario de sus clases en el mismo que Hegel. Y realmente prácticamente nadie asistía a los cursos de Schopenhauer, y por lo tanto él tuvo que suspender su actividad como catedrático, lo cual no fue grave porque Schopenhauer era personalmente el heredero de una gran fortuna y no necesitaba trabajar. Pero Hegel, estimado público, se dio cuenta de eso, se dio cuenta de esa revuelta de los románticos, y él trabajó durante el resto de su vida, hasta 1831, para mostrar al mundo y a sus alumnos, para mostrar que la razón era el eje y la meta de la historia universal. Pero esa razón, y esto es un elemento importante de la filosofía hegeliana, lo que se llama la astucia de la razón. Esto tenemos que tratar brevemente porque no es un tema muy agradable y es una de las temáticas por las cuales Hegel siempre ha sido criticado. Según Hegel, estimado público, los grandes personajes históricos como Napoleón creen perseguir fines propios. Los grandes personajes de la historia, de acuerdo a Hegel, tienen como metas la consecución del poder, el dinero, la conquista de países, la expansión de los mercados, la inmortalidad, el recuerdo en los grandes fastos nacionales. Es lo que tienen en mente los grandes personajes de la historia, como Napoleón. En 1806, creo haberles contado, Hegel vio la entrada de Napoleón en la ciudad de Jena, donde en ese momento, en Turingia, en el centro mismo de Alemania, donde Hegel tenía un modesto puesto, no era profesor titular, sino profesor invitado ocasionalmente. Y él vio la entrada triunfal de Napoleón a Jena después de ganar la batalla del mismo nombre, librada en los alrededores de la ciudad. Y él dijo: he ahí al espíritu del mundo a caballo.
O sea, el espíritu del mundo estaba personificado en Napoleón, porque Napoleón lo que hacía era expandir los principios racionales de la Revolución Francesa, o sea, del racionalismo, al resto del mundo. Y eso le pareció a él muy bien. Es decir, estimado, de luego se convirtió en enemigo de los franceses, de la Revolución y de Napoleón. Pero al comienzo él tuvo muchísimas simpatías por la Revolución y por Napoleón, como muchos intelectuales de su época. Napoleón aparecía ante todos como el creador de los códigos napoleónicos, o sea, del derecho codificado según la razón, no según la tradición o la religión. Y al mismo tiempo, estimado público, Napoleón aparecía como el ordenador racional del mundo. En el momento en que toma Jena y muy poco después toma Berlín, o sea, se convierte en el dueño de Europa Central y Occidental, Napoleón aparece como la encarnación del espíritu racionalista. Pero él dice al mismo tiempo, esta gente como Napoleón, o sea, los grandes personajes históricos, creen perseguir esas metas que les he contado, la fama, la inmortalidad, el poder, el dinero, etcétera, pero en realidad son simples títeres de la historia, peones de la evolución. Ellos en realidad creen perseguir las grandes metas individuales, pero lo único que hacen personajes como Napoleón es hacer avanzar la evolución histórica. Sirven de meros instrumentos a las grandes líneas maestras de la evolución histórica. Por lo tanto, aquí viene el punto central. Lo individual, nos dice Hegel, es demasiado insignificante frente a lo general y universal. Lo individual, lo particular, lo concreto y específico es percibido solo como el instrumento, el camino, el método de lo general y universal. Entonces, si esto es así, esto es terrible por lo que voy a decir, esto es terrible porque entonces, según Hegel, la felicidad de los individuos, la prosperidad de los mismos, el bienestar de la gente son, según Hegel, fenómenos de segunda clase. Esto es terrible, estimado público, porque la felicidad, que siempre es un asunto prácticamente individual, la felicidad de los hombres, etcétera, se convierte en un asunto secundario de la astucia de la razón. Nosotros creemos que estamos persiguiendo fines individuales o creemos que simplemente que estamos consiguiendo una vida más buena, cuando en realidad somos meros instrumentos de ese gran proceso llamado la razón universal. Entonces, es una concepción muy dura de la historia universal. ¿Por qué digo dura? Porque los individuos aparecen como meros instrumentos, títeres, como meras ayudas de esa gran evolución impersonal que es la razón. Nosotros creemos ingenuamente que hacemos algo por nuestra vida, por nuestra prosperidad, y en el fondo lo que hacemos es promocionar el desarrollo de la razón como fuerza impersonal. Entonces, ahí se atreve Hegel a decir, los periodos, cito textualmente, los periodos de felicidad son páginas vacías en el gran libro de la historia. O sea, al desarrollo de la razón no le importa
la suerte de los individuos, la felicidad de los seres humanos concretos y específicos, los individuos de carne y hueso, eso a la historia no le interesa. La historia es como una planadora gigantesca que pasa sobre la cabeza de los individuos, sobre la felicidad individual. Son asuntos de una importancia extremadamente secundaria. Y eso, estimado público, esa tendencia a menospreciar la suerte del individuo en cuanto portador de felicidad, es naturalmente lo que siempre se le ha criticado a Hegel, es un aporte al totalitarismo colectivista. Por eso es, no solamente según Marx, sino según muchos pensadores, es algo que ha siempre encantado a los gobiernos, sobre todo a los gobiernos dictatoriales. Esa propensión hegeliana a, a poner como algo muy secundario, la suerte, la felicidad de los individuos y a poner por lo alto las grandes líneas históricas. Es algo de Hegel que siempre gustó a Lenin y a Stalin, o sea, a los totalitarios. Y también se explica por qué la filosofía hegeliana también gustó a una parte de los fascistas, sobre todo en el gobierno alemán a partir de 1933. Hegel fue uno de los héroes espirituales, intelectuales de ese gobierno de la extrema derecha. O sea, tanto a los gobernantes prusianos como a todos los gobiernos encargados de disciplinar, de domesticar a la sociedad y a los ciudadanos, o sea, encargados de domar a los súbditos, siempre les ha encantado la idea hegeliana. Cito textualmente una frase: la historia universal no es el suelo de la felicidad. En ella, los periodos de la felicidad son hojas vacías. Fin de la cita. O sea, la felicidad de los individuos sería una mera coincidencia casual, aleatoria, fortuita de las grandes líneas de la historia universal. Entonces, Hegel nos dice, estimado público, los seres humanos intentan una cosa, trabajan por un fin determinado y el resultado real en la historia es otro, generalmente algo no deseado. Hegel dijo en este texto textualmente, cito: lo bueno que se hace en favor de lo bueno es algo vacío en la realidad. Fin de la cita. Entonces, los grandes hombres como Napoleón llevan a cabo lo que es adecuado al tiempo, a la época, al momento histórico, tanto si lo saben o no. Los héroes trabajan para el desarrollo de la razón, aunque creen trabajar para su mayor gloria personal, para su poder personal o grupal. Y él muestra a esos héroes, Alejandro Magno, Julio César y Napoleón, o sea, las grandes figuras de los conquistadores de la historia occidental. Y Hegel cree que ellos lo único que hicieron es hacer avanzar la razón ante la historia. Alejandro Magno al destruir el despotismo oriental. Julio César al conquistar las Galias y al integrar a la Europa al norte de los Alpes al mundo romano, al mundo de la civilización, según Hegel de ese momento. Y Napoleón al expandir los ideales racionalistas de la Revolución Francesa.
Todo esto es probablemente, estimado público, una idea favorable a entes colectivos. Y ese es también una parte de la filosofía hegeliana. Una parte, no quiere decir que sea la única, estimado público. Solo en el Estado, nos dice Hegel, se puede realizar la libertad individual. El Estado, él está pensando obviamente en Prusia, el Estado es la realidad de la idea ética. Imagínense ustedes esta terrible frase. El Estado es la realidad única de la idea ética. O sea, solo los individuos que actúan de acuerdo a la razón son individuos que actúan moral y éticamente. Terrible frase. Obviamente es una tendencia anti-individualista y podemos decir con los adversarios de Hegel que es una tendencia totalitaria o por lo menos protototalitaria que diviniza, enaltece extremadamente el rol del Estado y empequeñece, disminuye el rol de los individuos. Dice Hegel textualmente, el Estado es la idea divina que se da en la tierra. Fin de la cita. Por lo tanto, el Estado es el objeto preferido de la historia universal. En el Estado, nos dice Hegel, desaparece la contradicción entre necesidad y libertad. Cito textualmente. Lo razonable es lo necesario en cuanto sustancial. Fin de la cita. El que obedece a la ley estatal y se somete a la misma, o sea, a la razón de Estado, es libre, porque se halla en paz consigo mismo y desarrolla la verdadera libertad, que es el ejercicio de la necesidad. La eticidad, entendida como el sometimiento a las leyes y al Estado, es el derecho sustancial y se convierte en la segunda naturaleza del ser humano. Entonces, estimado público, ¿en qué termina curiosamente la historia universal de Hegel? Termina curiosamente esa historia del progreso, de la conciencia, de la libertad, como lo han dicho todos los críticos de Hegel, empezando por Marx, esa idea brillante, el progreso es la mayor conciencia de la libertad, termina en el sometimiento práctico al estado donde uno vive, al estado prusiano. Entonces, estimado público, aquí vemos los lados también negativos de la filosofía de la historia de Hegel. Empieza, como les digo, en forma muy interesante, es decir, es una idea, yo diría, genial, el progreso de la conciencia en la concepción de la libertad, pero termina abruptamente en la idea de que el ser humano, cuando es libre, lo que hace es someterse a la necesidad. La libertad termina siendo el sometimiento a la necesidad del Estado. Como ustedes ven, estimado público, son ideas realmente que no podemos aceptar del todo. Son ideas realmente un poco reaccionarias y en parte son ideas un poco ingenuas. Eso de la ingenuidad de la filosofía de la historia hegeliana, quiero mencionarla muy brevemente porque ahí la mayoría de los críticos, incluyendo las escuelas sucesorias, por ejemplo, los hegelianos de izquierda, los de Feuerbach, eso ha sido estudiado muy detenidamente, les voy a poner el nombre.
que es uno de los principales filósofos inmediatamente posteriores a Hegel y que fue alumno personal y alumno preferido de Hegel, Ludwig Feuerbach, que se convirtió posteriormente en uno de los grandes críticos del maestro. ¿Por qué? La idea hegeliana es ingenua, quiero explicitar brevísimamente este elemento, porque Hegel cree que la historia del pensamiento sigue el curso del sol, de la luz natural. La luz solar sería vean ustedes la ingenuidad, lo general normativo. En cambio, las luces en plural que el ser humano inventa, construye con fuego, con electricidad, etcétera, las luces que el propio ser humano crea, los focos de luz, todo lo que usamos nosotros, las lámparas, serían los elementos concretos, específicos, individuales, por lo tanto, de una dignidad ontológica inferior a la luz solar, que sería lo general normativo. La luz solar empieza, según Hegel, en Oriente, es una idea también un poquito ingenua, porque son definiciones absolutamente relativas. La luz solar empieza en Oriente y termina en Occidente. Y según Hegel, creo haberles mencionado este principio en la sesión anterior, la luz solar ilumina el horizonte, pero no permite pensar en el mediodía. La luz solar permite pensar solo al final del día. Es en el atardecer cuando se vuelve más tenue la luz solar. Ahí, estimado público, es que viene el momento de la filosofía. La lechuza, ese animal, ese pájaro, que para muchos es la encarnación de la inteligencia, por ejemplo, para los griegos, la lechuza era el símbolo de Atenas. La lechuza empieza su vuelo al atardecer. Y esa imagen que está al comienzo de la filosofía del derecho, esa imagen es importante porque Hegel nos dice, es recién al atardecer, al anochecer, cuando el ser humano reflexiona y llega a la conciencia de sí mismo. Entonces, no pueden ser los pueblos como el africano, iluminados por la potente luz del trópico, sino son los pueblos, admite, cansados de Occidente, donde se da la reflexión sobre uno mismo. La conciencia, nos dice Hegel, es el sol interno de uno mismo, creado por el trabajo cotidiano. Ese sol interno de uno mismo recién funciona al finalizar el día. Es una metáfora. Al finalizar un gran periodo histórico, recién uno reflexiona, recién el filósofo, el pensador como él, como Hegel, reflexiona sobre la historia. Ese es el camino de la historia universal. Es el camino que va desde la adoración del sol primigenio al aprecio reflexivo de la autoconciencia. Entonces, se necesita haber pasado por muchas fases históricas para que el ser humano tenga autoconciencia, reflexione sobre sí mismo. Y aquí viene justamente una expresión de Hegel que me permito mencionarla porque es una expresión que tiene un tinte racista. Tenemos que ver también, estimado público, los aspectos que podríamos llamar negativos de la filosofía hegeliana de la historia. Hegel nos dice, el africano es el hombre natural, inmediato,
es el que vive en el feliz estado de la inocencia. No tiene autoconciencia crítica de sí mismo. Su religión es la magia. El africano adora las fuerzas naturales. No tiene, por lo tanto, eticidad en el sentido de la autoconciencia hegeliana. Vienen unas largas parrafadas sobre la antropología africana de la época, o sea, fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Y Hegel nos dice lo siguiente, que es claramente discriminatorio. Los africanos no tienen conciencia del valor de la individualidad del ser humano. Por lo tanto, y aquí viene lo más grave, la esclavitud es el fundamento de lo que puede llamarse el derecho consuetudinario africano. El valor muy reducido de la vida personal individual es lo que hace que los africanos, la élite africana, venda a sus propios súbditos a los compradores europeos de esclavos. Sobre todo durante los primeros años de la filosofía hegeliana, todavía se practicaba la esclavitud. Y la verdad, estimado público, es que los compradores europeos de esclavos que los transportaban al Brasil, a las plantaciones del Caribe y a los Estados Unidos, generalmente eran compras de enormes contingentes de personas hechas con la ayuda de las élites africanas. Es por eso que Hegel nos dice la, los gobiernos africanos, en esa época todavía no había sido repartido el continente africano entre las potencias europeas, eso viene recién unos 50 años más tarde, cuando es gobernada Alemania por Bismarck, cuando hay el Congreso de Berlín que reparte el África entre las potencias europeas. Todavía son estados más o menos independientes, más o menos, porque ya la influencia europea es muy fuerte y es una influencia realmente arbitraria y despótica. Pero él nos dice, los gobiernos africanos son gobiernos de la arbitrariedad, son gobiernos del despotismo generalizado y por lo tanto son gobiernos que fomentan la esclavitud de una parte de sus propios ciudadanos. Es por ello que Hegel tiene una opinión muy negativa de los africanos como portadores, como no portadores de las ideas de la ilustración. O sea, no saben nada de la libertad, de la igualdad, del Estado de Derecho, etcétera. La vida personal de los africanos, por lo tanto, ya dentro de las comunidades libres del África, dice Hegel, es una vida sometida a la arbitrariedad de los gobernantes. Ahí no hay Estado de Derecho. Y por lo tanto, la esclavitud viene a ser algo como el estado natural de los africanos, sobre todo al sur del Sahara. Son palabras durísimas, estimado público, que me permito, como estamos estudiando la filosofía del derecho por sus enormes consecuencias posteriores, me permito mencionar a ustedes porque ahí vemos las ideas profundas de Hegel. Entonces, ¿dónde termina ese desarrollo que hemos visto? Termina naturalmente en Europa Occidental y preferentemente, o casualidad, en el Reino de Prusia. Y como lo ha dicho alguna vez Hegel, claramente termina en él, en el cerebro privilegiado de Hegel, que es como el cerebro de Dios. Es un cerebro que conoce el desarrollo de toda la historia, y puede juzgar
puede decir lo definitivo sobre la propia evolución del ser humano. Entonces, nos dice Hegel, el, la historia universal culmina en el estado de Prusia. ¿Por qué? Porque Prusia es el estado donde se practican las leyes, el estado de derecho, etcétera. Hegel naturalmente tiene, y esto hay que decirlo claramente, una visión edulcorada de lo que es Prusia. Por hechos muy elementales, estimado público, que de todas maneras en Prusia vinieron posteriores a Francia, Holanda, Bélgica y Gran Bretaña, él cree que Prusia es la encarnación del Estado de Derecho. En Prusia, justamente por influencia napoleónica, por eso también Hegel tiene una opinión muy positiva de Napoleón. En Prusia, en 1807, queda abolida toda restricción a los judíos, se los declara ciudadanos normales y corrientes. Se quedan eliminados los gremios medievales, por ejemplo, los gremios de pintores en el campo de los artistas, los gremios de los zapateros, talabarteros, etcétera, etcétera. Y cada uno puede ejercer la profesión que quiera. Se declara la libertad de ejercer cualquier profesión. Lo único que es decisivo es el conocimiento específico de cómo modelar la naturaleza y sus recursos. No más, por ejemplo, a partir de 1807 en Prusia, cualquiera puede ser pintor, etcétera, y ofrecer sus productos al mercado. El mercado es el que decide si ese pintor es bueno o malo, si sirve o no sirve. Ya no un gremio que regula esa actividad. En 1807 también, solo en el campo del espíritu se levanta toda restricción a la libertad de pensamiento y de prensa, siempre que no afecte los intereses de la monarquía. En 1807, entonces, no voy a aburrir a ustedes con detalles, hay una serie de reformas que modernizan a Prusia. Reformas que habían sido conseguidas ya en los siglos XVII y XVIII en Gran Bretaña y en Francia a partir de la Revolución Francesa. Entonces Hegel cree, y yo creo que ahí realmente en un rapto ridículo de patriotismo pangermánico, él cree que Alemania y sobre todo Prusia son naturalmente los lugares privilegiados de la evolución histórica más adelantada. Entonces, en Prusia y en la cabeza del señor Hegel concluye la historia universal, la historia que se conoce a sí misma. Hegel mismo en su persona, y esta es la unión que yo les dije entre lo personal y lo colectivo, en su persona ha pasado, según él, por todas las etapas descritas en la fenomenología del espíritu y termina en la autoconciencia crítica de sí mismo. Como les decía en una sesión anterior, en la misma fenomenología, las denominaciones de esas etapas son variables, no es una terminología clara la hegeliana, pero es el mundo, es el ámbito donde uno va pasando de una etapa a otra, comprendiendo, cuando uno pasa a la posterior, comprendiendo las limitaciones de las etapas anteriores. En su crítica a los africanos y en parte a los asiáticos, Hegel precisamente les reprocha que no tienen esa autoconciencia de sí mismos. Él dice que es que los chinos, por ejemplo, son faltos de dinámica histórica. Él se sorprendería muchísimo de ver el
el desarrollo actual realmente muy notable de la China como primera potencia ya económica mundial. Nada de eso se le ocurrió a Hegel. Él vio la China todavía como era la China a comienzos del siglo XIX, una sociedad estática, decadente, que no había producido realmente nada nuevo y que fue pasto de los intereses extranjeros muy fácilmente. A la India él concibió también como parte de esa infancia histórica. Era una teocracia, era una sociedad donde no había una separación entre credo y política, entre Estado y religión. Persia para él era una monarquía también teocrática, donde no había habido una reflexión filosófica en toda la cultura persa sobre sí misma. Entonces, para él había que pasar por la juventud representada por Grecia y Roma, y había que llegar, después de pasar, dice Hegel textualmente, por el mundo del trabajo amargo, había que llegar al mundo germánico, el mundo que se conoce críticamente a sí mismo. Ese mundo con Lutero que ya no cree en la tuición eclesiástica, que es lo mismo que una tuición cultural, y por lo tanto ese mundo donde realmente el ser humano llega a la plenitud de su potencialidad. Entonces, estimado público, esa historia hegeliana es una historia realmente también de discriminación de formas no europeas de política. Quiero mostrarles, a pesar del enorme aprecio que él siente por el cimiento de todas las culturas, que es la China, él dice lo siguiente sobre esa etapa infantil, cosa que los hegelianos ortodoxos también han aplicado al resto del mundo, por ejemplo, a América Latina. ¿Qué nos dice Hegel? Hegel nos dice que el chino, el habitante normal de la China, obedece siempre a fuerzas externas a su propia conciencia. Obedece sobre todo al clásico despotismo imperial del gobierno chino que no tiene límites a su accionar. Él dice, el chino normal no tiene una convicción interna libre y racional. El chino normal está encantado, le gusta, empieza tolerando y termina gustándole el despotismo de sus gobernantes, porque se parece al despotismo del padre de la familia, del pater familias. Es decir, el chino normal está tan acostumbrado que termina gustándole el despotismo de sus autoridades. Por lo tanto, lo que falta en la cultura china, y algo similar es la hindú, la persia, etcétera, falta realmente la autocrítica de los propios chinos sobre sí mismos, sobre su gobierno, sobre su cultura. Yo no sé si es verdad, pero él, con todos los conocimientos etnográficos que tenía, él dice, no hay, ni en las obras del gran Confucio, no hay una expresión crítica sobre la propia cultura. Confucio critica a los malos gobernantes como actos individuales. Critica, dice Hegel, Confucio, al mal rey, al emperador maligno, como desarrollo negativo de una conciencia individual o casual, pero no critica al conjunto
de la sociedad china, al conjunto de la mentalidad proclive al autoritarismo. Eso es lo que Hegel dice, eso es el infantilismo chino. Es decir, ese infantilismo chino es el que lleva a creer que la autoridad, si es buena, siempre tiene razón, no el pueblo, no la discusión racional de alternativas, o sea, la discusión como en un parlamento europeo ya de esa época. Por lo tanto, esa civilización china tiende a la estática, lo contrario de la dinámica. Le falta una genuina evolución. Hegel muestra una gran erudición, eso es verdad, él muestra una enorme cantidad de estudios etnográficos, por ejemplo, lo que han hecho los jesuitas en la China, etc. Pero él dice, la China tiene su punto de honor, que en la terminología de la época quería decir qué es lo positivo de la esencia de la propia sociedad. Y dice, a los chinos les gusta la total unanimidad. A los chinos no les gusta el que haya pluralidad de opiniones, pluralidad de puntos de vista y por lo tanto controversias. La cultura china favorece la unanimidad de pareceres. Dice textualmente, a los chinos les gusta el estar fundidos en un mismo espíritu colectivo. Fin de la cita. En China no existe la subjetividad positiva, la pluralidad de pareceres. El individuo chino obedece sin reflexión y por lo tanto sin resistencia a las autoridades. Todo se sostiene en la China por la enorme fama y reputación del gobierno y del emperador. Entonces la China es como una gran familia patriarcal donde los individuos tienen una posición sometida completamente a la autoridad del padre. Lo mismo dice él en la estructura estatal. El emperador es como el padre de todos los chinos. Y esta sociedad, dice él referido a la China, esta sociedad repite siempre el mismo funcionamiento. La repetición de lo mismo y no la innovación es la característica del pueblo chino y de la cultura china. Entonces, no es la innovación permanente, la discusión de alternativas, sino la fiel reproducción del pasado. Es el país, nos dice la China, donde no existe una capa de intelectuales críticos. No existe, dice él, algo similar a la cultura libre de las sociedades urbanas europeas. Él tiene en mente, obviamente, los cafés, los salones de París. Él tiene en mente el desarrollo de la individualidad, etcétera, en los países de Europa occidental. Él nos dice, la China es el país donde no se conoce la función crítica del intelectual. El equivalente es el mandarín, el alto funcionario que debe su puesto a una serie de exámenes. La China, admite Hegel, es un país meritocrático, pero es el país de la reiteración de lo ya existente, o en términos que también se usan, reiteración es lo mismo que liturgia. Los mandarines, cuando dan el examen, lo que hacen es recitar de memoria a los clásicos, no solo a los literarios, sino a los clásicos
también de la historia, de la ética, etcétera. Por ejemplo, Confucio. No hay en los exámenes para el mandarinato, para el funcionariado, no hay el valor de la crítica, del análisis, sino que el valor máximo está en la correcta repetición de lo ya conocido. Y eso para Hegel no es intelectualidad, no es. Para Hegel eso es la reiteración eterna, eterna de lo mismo y lo mismo. Entonces, él dice, no hay pluralidad de intereses, o sea, no hay grupos realmente que compitan por intereses políticos, no hay pluralidad de ideas, sino hay la acumulación acrítica de conocimientos históricos o literarios. Dice Hegel textualmente, los mandarines, los altos funcionarios chinos que suben mediante exámenes, eso admite Hegel, muestran todos, exhiben una erudición inofensiva, una erudición inofensiva. Entonces, reitera lo mismo, falta la subjetividad, falta la autonomía individual y por lo tanto no hay una verdadera eticidad, porque los chinos no sopesan, hago mal, hago bien, engaño a mi esposa, tomo más concubinas de lo debido, no lo hacen por razones éticas, sino por razones de la tradición. Falta, reitero, la autonomía estética de la subjetividad y aprecian los chinos que todo ya está más o menos arreglado, normado desde arriba por las tradiciones y por lo tanto por la autoridad imperial. Quiero mostrarles una anécdota porque Hegel realmente se ha preocupado algo por comprender la China. Él analiza los castigos corporales a los que son sometidos los chinos por violaciones a la ley. Y él dice, son castigos corporales. También lo mismo en la India y en el mundo islámico, son castigos corporales que no representan la posibilidad de autorreflexión de los castigados. Los castigados soportan, por ejemplo, el dolor de las torturas, el dolor de los latigazos, pero en los castigados ese dolor no lleva a una reflexión crítica sobre la licitud o la ilicitud de su actuación. Entonces, él dice, el sistema judicial chino es un sistema elemental de castigos donde los chinos no aprenden a pensar sobre su propia responsabilidad. Entonces, estimado público, para terminar esta discusión sobre la China y la India, lo que quiere decirnos Hegel en una palabra, y aquí dejamos este tema donde Hegel critica a las sociedades no europeas, él dice, lo grave de estas sociedades es su estancamiento en un mismo estado de cosas. En una palabra, lo grave es la fuerza normativa de la tradición. Yo sé que esto puede caer mal, sobre todo en sociedades como la andina, donde saberes ancestrales, la tradición que viene de atrás, son bien vistas como una alternativa válida a la cultura occidental. Yo creo que es interesante Hegel, estimado público, porque con los ejemplos de la China, la India y el África muy de pasada, él nos muestra, Hegel, las limitaciones de las tendencias prerracionales de esas culturas.
Por ejemplo, en el caso de la India, él nos dice que ese panteísmo, la cultura hindú hasta hoy es una cultura politeísta con un panteón enorme de dioses. Y él nos dice ese panteísmo de la religión hindú, de la cultura de la India, él nos dice es la tendencia al endiosamiento de una tradición que es reverenciada rigurosamente. En la larga y muy interesante descripción de las religiones hindúes, sobre todo de la gran religión del hinduismo, él nos dice lo importante para el hindú es la repetición exacta del ritual. Nunca modifican los rituales. Nunca ha habido, escuchen, algo así como un concilio ecuménico, donde los representantes intelectuales de la religión hinduista se hubiesen reunido y hubiesen debatido sobre ritos, creencias, sobre los libros sagrados, etcétera. Por lo tanto, la India es un país de la eterna repetición de los rituales y no es un país donde la conciencia crítica de lo que es la liturgia, la repetición, hubiese calado profundamente, ni entre sus intelectuales, los brahmanes, ni en el resto de la población. Por lo tanto, también la India sería un país de un extremo patriarcalismo no intelectual. En la India, las profesiones son la identidad, son inescapables como la casta. El que nace campesino sigue siendo campesino toda la vida. Él se sorprendería mucho, Hegel, de ver el desarrollo de la economía hindú actual, que es todo lo contrario a lo que ha pensado Hegel. Les menciono esto porque realmente las observaciones de Hegel están muy ceñidas y limitadas por el estadio histórico en que vivió Hegel. O sea, todo lo que él describe de la China y de la India posiblemente era correcto para la situación de hace 200 años, pero no tiene nada que ver con la China y de la India, sociedades que no son estáticas hoy y que más bien son sociedades altamente dinámicas. Quiero mencionarles también, entre paréntesis, que Hegel, al contrario de Schopenhauer, tenía una opinión muy crítica sobre el budismo, una de las grandes religiones originarias de la India. Y él nos dice que el budismo tiene una falla de origen. Esa falla es la sobreestimación de la paz completa, de la nirvana, que es la nada. Es en el fondo una renuncia al espíritu crítico. Esa tendencia del budismo a buscar la felicidad sola y exclusivamente en la renuncia a todo deseo, o sea, al conseguir la nada como lo ideal, él nos dice, toda la religión budista es una modificación formal del principio del vacío, de la nada existencial. Esa idea de que la felicidad es una carencia del deseo es al mismo tiempo una carencia de aspectos materiales que son importantes para la innovación. Hegel nos dice, estimado público, en su crítica al budismo, que el budismo, y en eso lamentablemente yo creo que ha tenido razón,
se ha convertido en una religión de pequeñas sectas en las cuales la gente pro forma habla de la renuncia al deseo, pero que en el fondo se dedica a practicar todo tipo de promiscuidades materiales. Entonces, él nos dice, son sociedades altamente sensoriales, son sociedades que practican cotidianamente los deseos materiales más expandidos y que pro forma, o sea, sin ningún resultado práctico, hablan de la renuncia al deseo, etcétera. Son sociedades, las budistas, que no perciben esa contradicción profunda que invalida sus esfuerzos intelectuales, invalida porque esas sociedades no comprenden que hay una distancia, un abismo entre su teoría de la renuncia al deseo y su práctica de todos los deseos materiales y sensuales. O sea, no es una sociedad, nos dice Hegel, la budista, que haya reflexionado sobre algo elemental con lo que empieza la filosofía, el análisis entre la distancia entre teoría y praxis, entre retórica y realidad. Hegel, tal vez exagerando, nos dice, los budistas no tienen conciencia de esa gigantesca distancia que se forma siempre en las sociedades budistas entre una teoría muy filosófica, muy interesante, la renuncia a todo deseo como fundamento de la paz interior, pero cuya praxis es totalmente diferente porque son sociedades, él piensa sobre todo en Birmania, Tailandia, como son hasta hoy, sociedades altamente sensuales que hablan de la renuncia y de la paz interior y se dedican a practicar todo deseo que naturalmente desbarata la idea de la paz interior. Entonces, estimado público, Hegel realmente a veces, no siempre, nos muestra problemas. Y él nos dice, esa sociedad, la budista, que no tiene conciencia de la separación entre retórica y realidad, siempre va a pensar que su praxis corresponde a la teoría. Siempre va a pensar que su realidad es la consecución de su retórica y por lo tanto no va a progresar, no va a innovar porque siempre cree que ella misma tiene razón. Con esto, estimado público, cerraremos lo que nos dice Hegel sobre las sociedades no europeas. En una palabra, hay observaciones muy interesantes, claro, vigentes, válidas, en el momento en que Hegel las explica. Por ejemplo, la falta de dinamismo en las sociedades del Extremo Oriente. Pero obviamente es una observación válida para ese momento que no tiene nada que ver con lo que hoy son esas sociedades orientales extraordinariamente dinámicas. Permítanme muy brevemente, estimado público, referirme a lo final, es decir, lo que Hegel ha creído sobre las sociedades germánicas. Les he adelantado ya algunos puntos: el cristianismo como la religión de la igualdad y de la libertad individuales, el cristianismo como la religión del amor. Eso Hegel lo pone muy en alto. Él cree que no hay nada superior al sermón de la montaña, a la idea del perdón de los pecados. Él pone a María Magdalena,
la pecadora arrepentida, como una de las grandes figuras de la cultura racionalista. O sea, Jesucristo perdona a la pecadora porque no es lo importante lo que ha pecado, sino la intención solidaria de María Magdalena de ayudar al prójimo. Eso es lo importante y no el respeto a leyes vacías, a leyes que solo valen según las autoridades religiosas de su época. Él cree entonces que María Magdalena, el perdón del pecado, y el hecho de que nosotros, los cristianos, según Hegel, damos la otra mejilla cuando nos ofenden y que no nos vengamos, para él es la superación de la justicia elemental, la justicia que ha acompañado casi toda la evolución humana, que es la justicia concebida como venganza. Entonces, aquí, según él, el cristianismo procede de otra manera. Procede sobre todo en el acto de perdonar, de no vengarse, porque la venganza no lleva a nada positivo, según Hegel. Entonces, en el cristianismo, según Hegel, le es por primera vez revelado al ser humano la verdadera esencia de Dios. Él dice la verdad del Dios cristiano, la identidad de razón y actuación, la identidad de bondad practicada y religión verdadera. Es decir, el cristianismo es la religión que nos prepara a comprender la reconciliación de Dios con la reconciliación del hombre, del ser humano con Dios, la reconciliación del ser humano con el sufrimiento. El ser humano en el cristianismo comprende que el sufrimiento es necesario y también la reconciliación de Dios, de la esfera divina, con la razón. En esto, y aquí sigo a los principales comentaristas, Hegel realmente realiza un pequeño acto de progreso en el campo de las ideas cuando persigue realmente la unificación de la razón con la religión. Para él, la religión es algo racional y eso, según Hegel, solo se ha dado en la cultura cristiana de Occidente. Como les decía, estimado público, y con esto nos vamos acercando al final, la religión cristiana que Hegel tiene en mente no es la cristiana ortodoxa de toda Europa Oriental, de Rusia, Bulgaria, Ucrania, etcétera, Grecia, etcétera. Tampoco es la religión católica dentro del cristianismo, sino es la religión protestante. Eso es, según él, la reconciliación de la razón con la religión, el protestantismo, la idea de que el ser humano uno mismo debe darse. Jesucristo, nos dice Hegel, y esto es lo esencial, estimado público, Jesucristo es una especie de Sócrates. O sea, la figura es clara. Sócrates es la razón occidental. La discusión que lleva a la verdad es solamente la discusión libre y abierta, no el dogma. Y él nos dice, Jesucristo es un Sócrates, es el maestro de la moral y de la sabiduría cotidiana, porque Jesucristo en el Evangelio emplea la razón para fundamentar su nueva visión del mundo, Jesucristo, su visión contraria a la obediencia de leyes ciegas
como el judaísmo. Entonces, reitero, estimado público, para Hegel lo importante es el sermón de la montaña, el perdón de los pecados, el ofrecer la otra mejilla como superación de la venganza, porque la religión tiene que igualarse a la razón, o mejor dicho, razón, razón y religión en el estadio avanzado de la humanidad tienden a ser lo mismo. Entonces, el cristianismo es, para Hegel, un peldaño importante en el desarrollo del ser humano, en el desarrollo de la autoconciencia del ser humano. El ámbito germánico para Hegel es el ámbito donde el cristianismo se ha hecho realidad, donde ya no hay esclavos. Para Hegel esas formalidades son muy importantes, donde todos son en la pura teoría libres y donde la gente se ama una a la otra. Yo le preguntaría a Hegel si realmente los ciudadanos de Prusia se amaban intensamente unos a otros y se perdonaban todo. Ahí Schopenhauer tiene completamente razón. Hegel confundía la esfera de la teoría con la esfera de la praxis, lo que él justamente predicaba como la esencia del cristianismo. El ámbito germánico para Hegel, sobre todo en las dos grandes figuras, Lutero y Carlomagno, por las dudas pongo aquí los nombres. Con eso vamos terminando, estimado público, la teoría hegeliana de la historia. Carlomagno es el rey de los francos, de lo que ahora es Francia, que es el gran conquistador, conquista Sajonia, la gran parte de Alemania, va hasta Roma, conquista el norte de Italia, vence a los musulmanes, reconquista lo que hoy es Cataluña, etcétera, etcétera. Carlomagno, para él, para Hegel, es el símbolo de la síntesis entre un cristianismo racional practicado y la libertad de los pueblos germánicos que no conocen la servidumbre de la esclavitud. Y Martín Lutero es naturalmente la representación de la filosofía racionalista, la unión de ella con el cristianismo. Por lo tanto, para Hegel, estimado público, lo positivo, lo modélico, lo paradigmático de la cultura occidental es justamente esa unión de la libertad germánica, según él, los germanos que vivían en los bosques tupidos del norte de Europa, esos germanos amaban la libertad, odiaban a los caudillos, lo cual no tiene que ver con la realidad, pero es como la de Hegel, que hace obviamente una apología de la historia prerromana, o sea, anterior a su civilización por el Imperio Romano. Solo los germanos, nos dice Hegel, han tenido la totalidad del espíritu y la voluntad de la libertad. El carácter de los germanos no anhela, para que vean ustedes que también Hegel tendía a idealizaciones. Los germanos no anhelaban la riqueza o el poder, sino la libertad intrínseca que le brindaban los tupidos bosques del norte de Europa. La libertad, dice Hegel, era el principio rector de los germanos. Los germanos eran idealistas, eran amantes de la libertad. Los germanos al mismo tiempo eran los practicantes de la fidelidad que se manifestaba en la lealtad hacia lo espiritual. Imagínense esas alabanzas de los germanos.
Cuando los germanos se vuelven sedentarios después de su contacto con el Imperio Romano, los alemanes, los germanos mantienen ese espíritu de la libertad en la asociación voluntaria en las ciudades libres alemanas de la Edad Media. Entonces, estimado público, aquí el gran Hegel termina haciendo, yo diría, una burda apología del mundo germano, como si el mundo germano fuese realmente la culminación del espíritu de la libertad. Eso ha sido hoy muy criticado. Ya en la época de Hegel, historiadores, juristas, sus propios colegas de la universidad creyeron, estimado público, que Hegel hacía ideología, es decir, que Hegel justificaba una realidad que en el fondo no existía como tal. O sea, la filosofía de la historia de Hegel y su culminación con el reino de Prusia, un reino que no tenía ni constitución, ni partidos políticos, ni parlamento en la época de Hegel. Prusia recién tiene constitución, parlamento y partidos políticos a partir de 1849, o sea, 18 años después de la muerte de Hegel. Hegel, por lo tanto, idealiza, edulcora, enaltece indebidamente una historia que en la realidad ha sido muy diferente. Pero es una construcción, esa construcción del progreso permanente, esa construcción de que tiene un sentido la historia, que luego es tomada por muy diferentes teorías como el marxismo. Con eso, estimado público, habríamos concluido esta rapidísima visión de la filosofía de la historia de Hegel. Y en la próxima sesión, yo creo que vamos a terminar con Hegel, vamos a ver las otras obras de este gran autor y su influencia posterior. Como son las 12 casi y 20, si no hay dudas, contradicciones, sugerencias, yo me despediría de ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.